de la luz, que llegaba yo después del trabajo en la Shell, allí de pintor, que no pintaba nada, en ningún sentido. Y todavía hasta tenía que limpiarme las manos de aceite. Tú hablas de la vida, del ser humano, de la lucha social, de una manera totalmente distinta de que si vienes de tu despacho, por mucho que hayas hecho muchas cosas interesantes. Hay cosas que solo si las vives las puedes comprender. La realidad se ve como es desde abajo. Bueno, la anécdota que le iba a contar, y perdón por el relato, yo nunca decía que era cura al principio cuando entraba en las obras, porque no querían que me trataran bien o mal, porque tenía el cliché de cura. El que sea muy religioso te empieza a hablar de la Virgen del Carmen, la Virgen de Fátima y la Virgen del Pino, creyendo que así se hace amigo tuyo, y el que es más antirreligioso, pues, aquí viene este cura, ¿qué irá a sacar este de aquí? Bueno, entonces no decía que era cura, sino a los 15 o 20 días ya o les caía bien o les caía mal de cura, digo, de persona como persona, y después ya que supieran mi profesión. Entonces cuando no lo sabían, estábamos en una comida allí en la obra, en Tamaraceite, me acuerdo, Maestro Luis, todo lo que tenía de bruto lo tenía de buena persona. Y sale la conversación de los curas en la comida, y empieza Maestro Luis. Entonces, perdón, los curas todos hijos puta, cabrones, sinvergüenza, así de hablar. No se salva ni uno, los conozco bien, porque yo estuve trabajando, decía Maestro Luis, en una obra de un colegio de curas y los conozco bien, no hay ni uno que se salve, uno bandido. Bueno, seguimos comiendo y tal. Pasados 10 o 15 días, me dice Maestro Luis, todo esto a propósito de ver las cosas desde abajo, me dice Maestro Luis, oiga, ¿y usted qué es? Porque obrero se ve que... Esto, nadie puede pretender nunca. Estás allí, pero nunca, desde la manera de hablar hasta la manera de trabajar, pues yo no le recomiendo a nadie que viva en las casas que yo construí, porque eso se cae de un día a otro. Bueno, cargado a los brutos, y ya está. Digo, usted se ve que no es. Digo, bueno, pues mire, le voy a decir la verdad. Yo no la digo al principio para que la gente me trate como quiera, sin cliché o sin tal. Pero yo, la verdad, soy cura. Y dice Maestro Luis, hombre, qué alegría toda mi vida deseando trabajar con un cura. Entonces yo pensé, digo, una de dos, o qué cara dura tiene este, como que me iba a olvidar yo del hijo puta, cabrón, sinvergüenza, bandido, y lo que piensa aquí, o que también había una cierta cosa de verdad, que el hombre nunca había visto un cura de igual a igual, y dice, hombre, esto es distinto, ¿no? Algo así había, pero la gente, también pensé, la gente solo dice de verdad lo que piensa cuando se siente de igual a igual. Eso en una iglesia al párroco jamás se lo va a decir, lo primero. Lo segundo sí, pero lo primero no. Y aprendí que solo desde abajo puedes conocer el pensamiento vital del que está abajo. En esto de los curas y en mil cosas más. Bueno, sea por lo que sea, por lo que lo decía, da igual, pero ahí queda. Y el nuevo paradigma, y el nuevo paradigma, una de las cosas constituyentes es ver las cosas como son, desde abajo, que es el 80% de la humanidad. Jamás podía yo comprender la guerra de El Salvador sin haber vivido en la zona de la guerrilla y haber visto bombardeos. Eran a las 11 de la mañana, por cierto. La que yo esperaba con los bombardeos como quien va al desayuno, porque tenían horas oficiales para aquello. Jamás sin pisar, como dice también Casaldáliga, donde tienen los pies, tienen la cabeza y el corazón. El lugar del desde es importantísimo para lo que optas en la vida, ¿no? Bueno, y esto a propósito de toda la cantidad de derechos que estamos acumulando al corpus de los derechos humanos, de condiciones de posibilidad. Datos de la realidad que tenemos que tener en cuenta para la urgencia de que esto se lleve a efecto. África tiene hoy 4.387 millones de personas, Europa tiene 738 millones
tenía y ya va por 707, no me acuerdo, aquí no tengo claro los años de diferencia. España, sí, dentro de, ¿no? Que eso es, que va a disminuir 20 millones, hasta el año 20 llegará a 707, de 738 va a bajar a 707, Europa, en lugar de subir va a bajar. España tiene 46,1 y también se espera, no sé si 10 o 20 años, a 45,9 va a bajar, ya no suben, sino que bajan, ¿no? China e India tiene actualmente 1.450 cada uno, son 2.900. En el 2030, el 70% de la población mundial va a vivir en núcleos urbanos. La mitad de la población, no sé si era en el 2030 o un poco después, va a ser la mitad en África. Quiero decir, en este contexto mundial inminente, en que la gran población del mundo va a ser de los lugares más pobres del mundo y concentrada además el 70% en concentraciones urbanas todavía más desesperantes. Toda esta protección de derechos humanos urge. No es algo que podemos decir, bueno, vamos a ver cómo se practica. Está en juego la sobrevivencia, o por lo menos el vivir en paz de la humanidad. O todos estos derechos humanos los blindamos y permitimos que un futuro de la humanidad cada vez en el que la bolsa de los pobres va a ser cada vez más numerosa y las desigualdades más aún, y con todas las consecuencias de conflictos bélicos, de terrorismo y tal, o lo blindamos o nos suicidamos. Una vez le preguntaron a Casaldáliga también, ¿cuál cree usted que es el futuro de Europa? Y dijo, un poco misteriosamente, el futuro de Europa es el suicidio. Lo que quiso decir probablemente es, o suicida la Europa actual, es decir, o mata el tipo de pensamiento tan eurocéntrico, tan poco respetuoso para los derechos del resto del mundo. Fíjense ustedes, ahora está hablando Europa del plan Marshall para África, que por cierto lo utilizamos algunos hace tiempo. África necesita un plan de choque, no de ayudita, sino una ayuda sustancial, y se necesita sobre todo justicia en el comercio internacional. Pues uno que hicieron ya anterior no lo cumplió Europa, pero lo vive como si fuera una limosna generosa. Ahora voy a decir, hablando del derecho al desarrollo, es un derecho, no una limosna generosa. Bueno, pues, o nos situamos desde esa perspectiva, o esto va a ser una política de salón más, la de los derechos humanos. Y quisiera decir que esto va a requerir una serie de, voy a analizar antes de la serie de actitudes ético-espirituales, que le iba a decir algunas mínimas, cómo hay que ver desde esta perspectiva, por ejemplo, el derecho al desarrollo, que es uno de los derechos emergentes, uno de los tres más consolidados como los nuevos derechos: el desarrollo, el de la paz y el de los pueblos indígenas. Pues dice Javier Echevarría, un profesor del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Deusto, que el desarrollo hay que verlo como una cuestión de justicia internacional, o mejor aún, de internacionalización de la justicia internacional distributiva, no de generosidad, sino un derecho desde el punto de vista de la justicia distributiva de los bienes de la tierra. Fíjense que en esto la Iglesia fue radicalísima al principio. Los santos padres de la Iglesia tienen descripciones rotundas sobre el derecho de los pobres y que la obligación a compartir, una obligación más que una generosidad. Tiene aquella frase de todo lo que te sobra de tu estricta
necesidad no es tuyo, le decía el rico. Se oponían a las herencias. La iglesia en sus comienzos, bueno, la primera comunidad que lo tenía todo en común. El primer pecado original de la iglesia, el Antiguo Testamento tuvo un pecado original, que era el de Adán y Eva. El Nuevo Testamento tuvo otro pecado original que también, con la misma simbología, mataron, castigaron a los que era Ananías y Zafira. Aquel matrimonio que no quiso poner en común su propiedad. Lo consideraron un pecado tan grave que dice la Biblia que lo máximo, que vino un castigo divino, sería una símbolo, pero un símbolo que expresa la gravedad para esa comunidad de que el que no quiere compartir su vida, sus bienes. Eso no era generosidad, era un concepto de la vida y de la justicia, que ahora aquilatan más algunos autores. Y entonces, ¿qué significa que el derecho al desarrollo hay que verlo desde la perspectiva de la internacionalización de la justicia distributiva? Que por cierto, este querido amigo que también conocéis, Chimo Roca, ¿no?, que habrá venido por aquí, habla de la internacionalización de la vida, ¿no? Que la vida es un bien internacional. Entonces, esto supone dos preguntas. ¿Qué bienes hay que repartir y con qué criterio, a qué ámbitos poblacionales ha de dirigirse la aplicación de la justicia internacional distributiva? Eso es el derecho al desarrollo. El derecho al desarrollo es consecuencia del derecho universal a la justicia distributiva. Y fíjense, aquí dice este autor, y me ilumina, yo creo que tiene razón. Fíjense ustedes que cuando se trata de justicia distributiva a nivel de los estados, la cosa se toma muy en serio. Hay bastantes mecanismos para tratar de ver dónde hay una apropiación indebida, las corrupciones famosas, se persiguen, hay instrumentos, pero a nivel internacional, todo lo que es esta justicia distributiva de que nadie robe entre pueblos, que era el nombre de una ONG, queda al ámbito de la ayuda voluntaria. Y en este sentido, la cooperación al desarrollo puede ser peligroso si no se sitúa en el contexto de la justicia internacional. La cooperación al desarrollo no hay que situarlo en el contexto de la ayuda generosa de unos países, que cada uno da lo que pueda, y todavía no hemos llegado ni al 0,7. No, no, no. Es justicia internacional distributiva entre pueblos. Hay que superar incluso las ONGs. Las ONGs, si simultáneamente a nuestra labor en los países más pobres no defendemos la bandera de la justicia internacional y lo único que pedimos ayuda a nuestra horita, pero no ayuda a un cambio institucional que permita una justicia distributiva y un comercio justo entre los pueblos, estamos sirviendo a esta concepción paternalista de las relaciones económicas internacionales. Cuando la guerra de Ruanda y Burundi, ¿se acuerdan ustedes que esa tragedia enorme, humana, quizás entonces fue la mayor después de la Segunda Guerra Mundial? No sé si la de Siria ahora igual a aquella, pero bueno. Entonces las ONG, como ustedes saben, ahí no intervinieron las grandes potencias y había una gran presión para decir, oiga, han intervenido en Yugoslavia, cuando la guerra de Yugoslavia, ¿por qué no intervienen aquí para evitar este desastre? Y entonces, pero las ONG fueron a ayudar. Y entonces hubo una autocrítica que se hicieron las ONG que estuvieron presentes en Ruanda y Burundi, diciendo, caramba, si nosotros no acompañamos a nuestra ayuda de emergencia y humanitaria, una crítica política a los estados para que cumplan sus funciones estructurales internacionales, obligaciones estructurales, estamos siendo utilizados por los estados. Y nos convertimos en los bomberos de un incendio mientras no colaboramos a que el incendio desaparezca. Y las ONG pueden ser un gran instrumento del capitalismo internacional en la medida que no atacan
a las estructuras injustas internacionales y a la falta de justicia distributiva. Sobre los bienes que hay que repartir, hay muchas teorías que no las voy a decir porque son de unas más liberales, hay pensadores actuales famosos de las décadas anteriores, Rawls y tantos otros, unos para distribuir, cómo se distribuiría los bienes, tienen una teoría de Amartya Sen, no sé si ustedes recuerdan también el premio Nobel economista, que habla de deseos, preferencias, otros hablan de derechos intangibles, otros hablan del enfoque de necesidades humanas, pero en fin, el enfoque de las capacidades y realizaciones, pero de esto no voy a hablar porque creo que son teorías discutibles todas, pero sí voy a hablar hoy de algo que lo pensé si hablar o no hablar, pero yo creo que sí hay que hablar, es decir, para que esto sea real, aparte del cambio de enfoque, de que se ha visto el derecho al desarrollo como un derecho derivado de la justicia internacional distributiva, hace falta un fondo humano. Y un fondo en el mejor sentido del término espiritual. Espiritual no es religioso necesariamente, puede ser religioso o no. El ser humano tiene una componente ético-espiritual que si no la cultiva no hay solución política estructural. Roosevelt, el que salvó, bueno, o el que aquella gran crisis económica del 29, él fue después el que él afirmó, antes creíamos que la moral en la vida económica era conveniente, ahora nos damos cuenta que es absolutamente indispensable. Quien separa la ética y la espiritualidad del ser humano de la vida económica y política nunca encontrará situaciones, diríamos, o encontrará, diríamos, una situación, o contribuirá a una situación política menos justa, ¿no? Lorca, el poeta no creyente, no sé si lo dije ayer también, decía, para que la gente coma, nada peligroso de espiritualismo, Lorca, para que la gente coma hace falta una revolución espiritual, dijo Lorca. Y está tan desprestigiada la palabra espiritualidad, y más aún religión, yo creo que injustamente, porque eso expresa una ansia de los pueblos que hay que estudiar con más detención. Que me acuerdo cuando fui yo a la ONG esta que trata con los pueblos indígenas, Survival, en Madrid, para invitarlos a un foro social que íbamos a hacer, invitando a los movimientos sociales de espiritualidades y éticas para otro mundo posible. Por cierto, la Carta de Principios del Foro Social Mundial sí habla de la necesidad de eso para llegar a planteamientos realmente revolucionarios en el buen sentido del término. Sin espiritualidad religiosa o no religiosa no hay cambio social. Eso es la... Entonces me acuerdo, fui a Survival y digo, bueno, ¿y a ustedes les interesaría participar? Y dice, no, nosotros en la cuestión de los pueblos indígenas no entramos en el tema espiritual. Y yo me quedé pensando para adentro. Ustedes se dedican a los pueblos indígenas y no tratan el aspecto espiritual. Si los pueblos indígenas respiran espiritualidad por todos los poros, ustedes están transmitiendo una mentalidad europeísta, muy materialista, por cierto, que el mismo Marx, es que es una cosa me lleva a otra, el mismo Marx decía que, no sé si también lo dije ayer, decía que una cosa era el materialismo científico y otra el materialismo positivista. El materialismo científico que él defendía en contra del materialismo positivista, dice, el materialismo positivista, el científico, que era el de él, no excluye ninguna dimensión del hombre. Y habla él de la espiritualidad como una dimensión del ser humano. Y en los manuscritos del 44 de Marx, que es el Marx humanista, aparece, es un canto al sol, un canto a la vida, desde una dimensión profundamente espiritual. De esto habría mucho que hablar, pero bueno. Entonces, yo creo, también me acuerdo, fui a Comisiones Obreras y a la UGT en Madrid a invitarlos para el foro
de espiritualidad. Y cuando llego allí a la dirección me dicen, ¿y esto de la espiritualidad nosotros qué pintamos ahí? Y digo, vamos a ver, se lo voy a explicar de otra manera. ¿Ustedes son conscientes de las críticas de la sociedad ante ustedes, que les critican una buena parte de la sociedad, que han convertido los sindicatos en pesebres, donde come y se gana la vida un montón de gente que ya ha perdido el espíritu inicial de la lucha sindical, de conciencia de defensa de los de abajo, y ha visto en esto un modo de vida nada más? ¿No son conscientes ustedes de que la sociedad ya a los sindicatos le tiene muchas reservas por la corrupción que ha visto y por la falta de inquietud realmente solidaria en muchos de los que aquí viven y han buscado su forma de vida? Pues eso que se llama recuperación del espíritu sindical primitivo, donde los primeros sindicalistas, conocí a algunos anarquistas de la guerra española, eran místicos aquella gente, eran místicos de la lucha social, y se quedaban pobres como ratas y preferían tener una biblioteca buena sobre cuestiones sociales a tener dinero en lo que sea. Pues eso que se llama recuperación del espíritu primitivo, del sindicalismo luchador, desinteresado, yo le llamo espiritualidad. A eso me refiero. Ya se pusieron un poco más firmes y mandaron de común acuerdo Comisiones Obreras y UGT a unos para tener un taller allí. Y llega el que iba a dar el taller de Comisiones Obreras y UGT al Palacio de Congreso de Sevilla, que fue donde lo tuvimos, y le dice a la gente que asistía al taller, mire, a mí me mandaron aquí para que tuviera un taller de esto de la espiritualidad en el mundo sindical, pero yo no tengo ni idea de esto, yo vengo mandado aquí. Levanta una la mano, dice, mire, yo soy militante de, no sé si era Comisión y UGT, y a mí el tema de la espiritualidad me interesa, así que si no lo tiene preparado, prepárelo. Y dice, se quedó cortado. Y, bueno, voy a hablar con Cándido, era entonces de UGT, Cándido Méndez, a ver si preparamos esto mejor. Es que el ser humano no puede prescindirse de esa dimensión si queremos cambio político. Y entonces, desde esta perspectiva, ¿qué actitudes hace falta para que, ético-espirituales, para que este nuevo marco de derechos triunfe? Yo voy a poner algunas. Hay que superar y recuperar la crisis del sentido de lo colectivo, de la trascendencia, de la superación del yo, y recuperarlo. Hay una quiebra del universalismo. Hay una quiebra del universalismo. Y en eso, atención, lo que yo hablaba ayer de las nuevas espiritualidades que sacralizan el yo profundo, un yo profundo, tan profundo que se ahoga, que parece que el nosotros colectivo de la sociedad pasa a un segundo término. Ese puede ser un gran instrumento manipulado para que las cosas sigan como que yo, en el yo profundo. Pues si el yo es profundo, se encuentra con el nosotros, en lo más profundo de su yo. Y si el yo verdaderamente es profundo, nunca será un instrumento que quiebre el universalismo. El yo colectivo hay que recuperarlo. Decía un jesuita amigo mío, Antonio García, que escribe que hemos pasado 3 etapas. Una, la del racionalismo de Kant, pienso, luego eso, Descartes, pienso, luego existo, ¿no? A partir de ahí, un culto a la razón, que fue una gran revolución. En la sociedad contemporánea hay un culto al sentimiento. Siento, luego existo. Yo he sentido eso, ¿cuántas veces lo he oído en el mundo de gente muy avanzada? Es que yo siento la cosa así, no lo puedo explicar, yo lo siento así. Pues ambos es peligroso. La absolutización de la razón o la absolutización del sentimiento, si no se confronta con la realidad objetiva mostrenca, es un peligro de subjetivización y de quiebra de lo universal. Él dice que debemos pasar a la época soy invitado, luego soy llamado, luego existo.
no soy yo el actor, soy pasivo. Yo estoy en un contexto en que estoy llamado por la vida, por otros. No me construiré a mí mismo sin responder a múltiples llamadas que recibo desde muchos ámbitos colectivos y personales. Algunos creen que en su reconstrucción como persona y en su solución de los conflictos personales solo cuentan con instrumentos del yo: psicólogo, psicoanalista, psiquiatra o meditación. Pero no caen en la cuenta, no esperan ya nada de lo colectivo para construir su yo. Pero no se dan cuenta que muchas de las destrucciones y depresiones, incluso personales, tienen que ver mucho con lo colectivo. Yo discutía con algunos las depresiones tan famosas en nuestro contexto europeo, sobre todo. Yo no vi, y además tengo un gran respeto, yo lo viví una vez, y desde luego los meses que yo pasé con depresión fueron peores que la guerra de El Salvador. No es que no valore eso, pero hay que ver la relación que eso tiene con lo colectivo. Muchas de las situaciones de depresión tienen que ver, unas sí y otras no, con el contexto económico, con el contexto social, con la sensación de utilidad o no utilidad para el conjunto. A mí me impresionaba que no veía yo depresiones entre la gente de El Salvador, que yo las vivía en situaciones tremendas, de huyendo del conflicto, de la guerra, de la represión, de la muerte, esta misma Rufina, cómo se superaba. Es una enfermedad más nuestra, que estamos muy centrados en nosotros mismos y no estamos tan abiertos a las llamadas de la realidad y nos absolutizamos a nosotros mismos. Nunca nos construiremos a cada uno, nunca reconstruiremos el yo sin reconstruir el nosotros en justicia. En justicia. Y hace falta también una esperanza firme. Hay gente que dice, no merece la pena luchar por todo esto que estamos hablando, el derecho al desarrollo, los otros dos derechos, porque al final los que tienen todo la sartén por el mango van a poder más que nosotros. Y se desilusionan para la lucha. En este sentido me acuerdo de 2 o 3 personas que a lo mejor ustedes conocerán. Fernando Cardenal, que no sé si pasó por Tenerife, que pasó por España muchas veces, el que fue ministro. Yo fui bastante amigo de él por muchas cuestiones, entre otras cuando me fui a la zona de guerra de Morazán, fui a consultarle a él donde vivía. Ustedes saben que él salió de jesuita, pero llegó a un acuerdo con el general de seguir viviendo en casas de los jesuitas, aunque no fuera jesuita cuando era ministro, que no podía seguir siendo ministro y jesuita, y entonces salió, pero con un acuerdo de vivir en la... Y allí lo fui a visitar a la casa que vivía, y le pregunté que qué me aconsejaba en esta lucha interior de ir sin permiso a la zona de guerra o no ir para obedecer, qué consejo. Y me dice, bueno, eres el tercero que me pregunta una cosa parecida. El primero fue Gaspar García Laviana y lo mataron. El segundo fue Guadalupe Carne, un jesuita en Honduras, y lo mataron. El tercero eres tú. Digo, bueno, Dios, muy buena. Y dice, buen optimismo me va a meter. Y después me dio un sabio. Después voy a aterrizar en la esperanza, no me desvío. Que yo hago muchos paréntesis, como les digo, porque creo que las anécdotas vitales le dan carne al discurso. No hablo de teoría, hablo de cosas que he vivido, de que procuro vivir. Y me dijo, mira, mi caso fue distinto, lo de ministro o no ministro. Y entonces, no te puedo decir, pero te voy a decir lo que a mí me ayudó a esa decisión, aunque era dejando de ser jesuita. Después volvió, como ustedes saben, dejó de ser ministro y entró a los 60 y pico años otra vez de jesuita. Yo lo vi cuando estaba haciendo de nuevo el noviciado, a los 60 y pico años. Y dice, lo que a mí me motivó, entre otras cosas, era, primero, tantos errores que ha habido en la iglesia a favor de los ricos, que haya un error a favor de los pobres, no pasa nada. Como diciendo, si me equivoco a favor de los pobres, que necesitan en este momento lo que él hizo, la cruzada de alfabetización.
que fue quizás lo mejor que hizo el sandinismo. Después él mismo no podía ver a Daniel Ortega. Él y su hermano Ernesto y muchos más fueron enemigos acérrimos cuando aquello empezó a cambiar y se convirtió en la piñata que llamaban, en que iban ganando uno y otro. Bueno, Ernesto Cardenal, yo lo oí hablar con una rotundidad contra Daniel Ortega increíble. Pero en aquellos comienzos, aquello favoreció a los pobres. El porcentaje de analfabetos disminuyó de una manera enorme en la cruzada de alfabetización que él hizo, ¿no? Pero él decía, a propósito de la esperanza, porque es que el que está en la lucha no lo piensa, sino mientras haya posibilidad, lucha, ¿no? El amor es así. Una madre que tiene un hijo enfermo, aunque haya un porcentaje mínimo de esperanza de que se cure, va hasta el final. Porque el amor agota todas las posibilidades, aunque sean mínimas. Es una dinámica del amor el agotar toda posibilidad de felicidad para el que uno ama. Sea el pobre, sea el enfermo, sea lo que sea. Pero este decía, hablando de la esperanza, una frase de él o de alguien que él conoció, que decía, el mundo está tan complicado y tan difícil, que es mejor dejar el pesimismo para tiempos mejores. Muy agudo. Está tan malo, que el pesimismo va a valer para tiempos mejores. No debe haber tiempo con el pesimismo. Metámosle malo a esto y arreglemos. Basta una persona, basta ese migrante que logré salvarle, logramos entre varios, sobre todo 2 o 3, salvarle la vida para los 3 años y para la expulsión de Marruecos y para todo eso. El que ama le compensa de sobra. Basta a una persona que la alientara en la guerra del Salvador para compensar cualquier cosa, ¿no? Pero el mundo está tan mal que la esperanza, para los que tienen tiempo de pensar en eso, metámonos en el fregado. Y Kant decía, el escepticismo es muy bueno para pensar, pero muy malo para vivir. Para vivir el escepticismo no sirve. Para vivir es una lucha que te agarra a lo que sea. Si eres muy escéptico te hundes. Para pensar sí hay que ser frío, objetivo, tal, parece que el más escéptico es el más inteligente, pero la vida no es así, ¿no? Y también Casaldáliga decía, somos soldados derrotados, ¿sí?, de una causa invencible. No importa. Y escribió aquel poema a la noche oscura de los pueblos. Precioso, ¿no? Y yo tengo, y con esto quisiera acabar por hoy, hay que reivindicar la mística en la lucha colectiva. Fíjense, Rahner dijo aquello referido a los cristianos, el cristiano del siglo XXI será místico o no será. Moltmann lo completó, y eso no es tan conocido. Y la suma de los dos, yo creo que va a misa. Moltmann dijo, el cristiano del siglo XXI es político o no será. O se mete en el fregado de los cambios de estructuras políticas y le pierde el miedo a la palabra política, o tampoco sea. Hay que unir las dos cosas, místico y político. Y la doctrina social de la Iglesia, para el que sea cristiano, que aquí me imagino que es la mayoría, habla del amor político. Y este Francisco, entre las muchas cosas, perdón por el Francisco, el entrañable Francisco, este gol que le ha metido el Espíritu Santo al Vaticano, pero todavía está en el regate, ¿sabes? Todavía está en el regate. En un vídeo de los muchos que le sacan, porque este sale por peteneras a cada lado, a cada rato, dice algo de la doctrina social de la Iglesia. El amor es necesariamente